Hoy me quedo en tu casa. Un espacio para orar, para compartir la palabra de Dios, para acompañarte. Puedes participar con nosotros en el WhatsApp +1 954 544 0598 y en el chat de YouTube. De 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Jesús te dice: hoy me quedo en tu casa. Muy bien, tenemos las 4 de la tarde, 6 minutos. Los estamos saludando en vivo a esta hora desde Medellín para todo el mundo a través de www.ebsyesua.org, a través de la aplicación TuneIn, a través de la aplicación Yeshua Radio, a través de los diferentes medios. Qué bueno saludarlos. También estamos en nuestro canal en YouTube, Yeshua TV. Ahí pueden participar con nosotros dejando sus mensajes, sus aportes. Igual en el WhatsApp +1 954 544 0598. Bienvenidos todos. Don Oscar, doña Luz María, buenas tardes. Sí, qué alegría encontrarnos de nuevo. Ya hacía días que no estábamos por aquí. Pero con mucha alegría de poder compartir la palabra del Señor. Hoy es viernes 8 de noviembre de este año del Señor 2021. Y qué bueno reunirnos a recibir las buenas noticias del Señor a nuestras distintas realidades. Saludamos pues, como ya muy bien lo dice Jorge, con mucha alegría a los oyentes de los 1530 AM Yeshua, la voz de Jesucristo, a los del canal de Yeshua TV y de los distintos medios virtuales a través de los cuales pueden estar en contacto con nosotros. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. Por cierto, que a partir del capítulo 9, allá versos 51 y siguientes, ustedes han podido caer en cuenta en la lectura continua del Evangelio según San Lucas que se está haciendo entre la semana, que ha comenzado lo que se llama la sección del camino. ¿Cómo así? Uno puede identificar las actuaciones de Jesús como por sus escenarios geográficos y cada uno de ellos ilumina muy bien aspectos concretos. Uno fue la preparación en torno al desierto, otro fue el principio de su ministerio allá en Galilea, donde llamó a sus discípulos, donde comenzó a hacer sus portentos, milagros y la multitud a ir en pos de él. Pero llega un momento en que Jesús, ya con la formación de sus discípulos, comienza el camino libre y consciente hacia Jerusalén. Entonces el camino es este tercer momento que San Lucas lo convierte en un espacio especialísimo de formación de discípulos. Ya poco a poco lo vamos a ir viendo. Y el último momento, escenario geográfico, es Jesús en Jerusalén. El desierto, Galilea, el camino y Jerusalén. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que venga pues en ayuda de nuestra debilidad y podamos descubrir lo que el Señor en este tiempo de hacer camino con nosotros hacia la casa del Padre nos quiere enseñar hoy. Vamos a decirle todos: ven, ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, ven abogado, consolador y maestro, ven Dios actual y actuante, presencia viva del resucitado, ven Espíritu de Dios como lo que eres, luz a deshacer tinieblas, Espíritu de la verdad a deshacer mentiras, Espíritu Santo a santificarnos, Maestro interior a llevarnos a la plenitud de la verdad completa. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones espléndido, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, risa en las horas de fuego. Ven Espíritu Santo. Hoy queremos pedirte así como nos dice Jesús,
que si los padres de aquí de la tierra sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, aun siendo nosotros malos, cuánto más el Padre del cielo nos dará el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. Por eso hoy clamamos a ti y te decimos: ven Espíritu Santo, ven a limpiar, ven a sanar, a liberar, como dice Jesús, con el dedo de Dios, a recrear nuestra vida, a hacernos de nuevo, a renovarnos. Hoy queremos que pases de una manera especial por cada uno de nosotros y que nos des una fuerte experiencia del amor de Dios en nuestros corazones. Por eso te decimos: ven Espíritu Santo, ven, llénanos de tu presencia. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Ven, 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 ven Espíritu, ven, 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 ven Espíritu, ven, 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 ven Espíritu, ven. Ven Espíritu Santo, porque te necesitamos en este camino de discípulos, en este deseo de conocerte, de seguirte, de poder ir entendiendo, Señor, nuestra vida desde ti, desde tu obrar, desde tu palabra, desde lo que tienes para nosotros. Ven Espíritu Santo de Dios a este momento, a cada lugar, a cada persona que a esta hora está en sintonía. Desciende Espíritu Santo de Dios, que sea el Espíritu quien nos habite, que venga a limpiar nuestra casa, nuestro corazón, nuestro interior, que nos podamos llenar de ti, Señor. Ven Espíritu Santo de Dios, ven, queremos subir con Jesús a Jerusalén, donde recibiremos también la promesa del Padre, la promesa que oíste de mí, esa misma que estamos clamando hoy. Ven Espíritu Santo de Dios, desciende sobre nosotros, sobre nuestras realidades, Señor, sobre lo que sufrimos, sobre lo que nos preocupa o nos afana, sobre lo que necesitamos. Ven Espíritu Santo de Dios, ven. Ven Espíritu. Y a ti, María, queremos pedir tu compañía. Tú que eres esa mujer fiel al Señor, que has sabido escuchar la palabra de Dios y guardarla en el corazón, que has sabido ser dócil a la acción del Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos enseñes a ser como tú y que ores por nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso contigo, Madre, le decimos al Señor: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, jóvenes, llegamos en la lectura que estamos haciendo como iglesia, en la liturgia diaria entre la semana, al capítulo 11. Hoy se leerá a partir del verso 14. Sí. Precisamente, entonces les estaba diciendo en la introducción que hace parte este pasaje o esta perícopa de la cantidad de pasajes que llamamos del camino. ¿Cómo así del camino? Para todos los evangelistas, Jesús camino, Jesús en camino, Jesús mismo que es el camino y que habiendo salido del Padre, como nos dice en el Evangelio de según San Juan, al Padre regresa y quiere llevarnos a nosotros. En la vida misma de Jesús, en el ministerio de Jesús, Él mismo se fue mostrando como lo que es camino, que va abriendo y que va llevándonos al Padre. Y fue una experiencia también histórica que tuvieron los discípulos en el seguimiento de Jesús.
Como quiera que cuando uno se acerca a los evangelios, constata un Jesús continuamente itinerante, un profeta itinerante, y los discípulos en pos de él haciendo camino. Quedó en la memoria de los evangelistas esos lugares, esos escenarios geográficos, y cada uno marcados por hondas intuiciones, hondas experiencias teológicas. Ya decíamos, el desierto, tiempo de preparación, detrás de eso todo el pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida, Galilea, el sitio del ministerio de Jesús, el sitio del primer amor, el sitio del encuentro con los discípulos, el sitio del crecimiento del ministerio de Jesús con sus milagros, sus enseñanzas, y después el camino, como el sitio donde Jesús se dedica a formar a sus discípulos, a corregir las malas interpretaciones sobre el Mesías, diría yo, como apretar las tuercas del seguimiento cristiano. Y San Lucas, de una manera especial, dedicó 10 capítulos a esa sección del camino, que es una sección absolutamente importantísima. Todavía está en nuestra memoria el segundo Congreso Internacional de la Palabra que hemos acabado de realizar ahora en septiembre, y como muchas de las enseñanzas fueron precisamente en torno a eso, al camino, a Jesús, ese camino nuevo y vivo, a ese camino en el contexto de la obra de San Lucas, que tiene todo que ver con esto que estamos hablando. Con esta introducción los invito a que escuchemos el pasaje que hoy nos presenta en ese macrocontexto, pudiéramos decirlo, en ese macrocontexto de Jesús caminando con sus discípulos, enseñándolos y enfrentando las críticas y las situaciones. Hoy nos presenta el Evangelio, capítulo 11 de Lucas, versículo 14 y siguientes. Vamos a escucharlo. Tú eres quien me ampara y me protege. En tu palabra he puesto mi esperanza. En Hoy me quedo en tu casa, el Evangelio del día. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven ahí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Muy bien, bueno, como ya nos explicaba don Oscar el macro contexto, vamos a poner un poquito en el contexto aquí ya más cerquita al texto. La liturgia no nos trajo el versículo 14, que es como donde se desprende precisamente estas controversias, las razones como por las cuales lo atacan a Jesús. Dice así: estaba Jesús expulsando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, rompió a hablar el mudo. Y ahí comienza pues lo que ya leímos en la liturgia. Este
capítulo 11, o desde un poquito más atrás, en el capítulo 10, en el versículo 25, también se acercaron a Jesús para tentarle, ¿cierto? Para hacerle una pregunta, para inquietarlo, y de ahí surge lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. La pregunta era, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna, ¿cierto? Entonces el Señor le recuerda que debe volver al primer mandamiento, al mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo. Y luego le preguntan, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y surge la parábola del buen samaritano. Esta parábola nos invita pues como a vivir una vida de misericordia, a tener cuidado con el hermano, con el que está necesitado. Y luego el Señor nos va a invitar a vivir la vida de discípulos en la oración, en ese relato de Marta y María, estando a los pies del Maestro. Luego los discípulos le van a preguntar, bueno, si hay que orar, ¿cómo oramos? Enséñanos a orar. Y nos regala en San Lucas, en el 11.1, lo que conocemos como el Padre Nuestro, la oración del discípulo. Y luego viene dos textos que nos ayudan a ser confiados en nuestra oración, a orar con fe, con certeza, con la seguridad de que Dios va a obrar. Y luego viene este exorcismo, donde de nuevo atacan al Señor, surgen las preguntas, surgen las inquietudes y las preguntas malintencionadas de los que están en torno a él, de sus enemigos, donde lo acusan fuertemente, lo ponen pues al nivel de Belcebú, lo ponen trabajando para Belcebú, trabajando con Belcebú. Un texto pues complicadito que iremos desarrollando el día de hoy. Doña Luz María, ¿cómo le va a usted con estas palabras? Bueno, pues como está después de el Padre Nuestro, que es la oración que a mí más me gusta, Ajá. Es como todo ese llamado a permanecer muy unidos al Señor, realmente. Y esa manera de permanecer unidos es a través de la oración, de la palabra, de la Eucaristía. Y este texto a mí me parece pues como inicia, que Jorge nos aclaraba pues que la liturgia no leyó el versículo 14, pero este texto comienza como con el objetivo que se propone, diría yo. ¿Y cuál es? Que al tener la experiencia de Dios vamos a tener capacidad de hablar como Jesús, de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida, es decir, de dar testimonio, de proclamar su palabra, de ser fieles al Señor. Entonces, pues aunque es un texto como un poquito a veces difícil de entender, a mí muchas veces me han parado a preguntarme, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, eso de que dejaron la casa vacía y se le llenó con más demonios de los que tenía, con 7 espíritus? Muchas veces me han parado a preguntar qué significa, qué es eso tan miedoso, ¿cierto? Entonces, pero realmente es esa experiencia, vivir tan fuertemente la experiencia de Dios, que Él sea el que reine, como lo va a decir también en un momento determinado. En el versículo 20 concretamente, si por el dedo de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. La obra de Jesús, el ministerio de Jesús, es precisamente traer la presencia de Dios. Eso es lo que significa reino de Dios. La presencia de Dios actual, la presencia de Dios actuante, a través y en la persona de Jesús. Entonces hay un término acuñado por los padres de la Iglesia, Orígenes, precisamente, que decía la autobasileia. O sea, la basileia, el reino de Dios se hace presente en la persona de Jesús. Y entonces, así como enseña y echa fuera las mentiras, así como sana y entonces nos libera de la enfermedad, así como acoge al pecador, al hombre que ha estado separado de Dios y se sienta con él a la mesa, y Dios mismo en Jesús se sienta a la mesa con él a perdonarle, todos estos elementos. Uno de los elementos fundamentales también del actuar de Dios en Jesucristo, del reinar de Dios en Jesucristo, es el echar fuera el mal, todo tipo de mal, cualquier forma de manifestación del mal. Todo ese montón
de textos que aparecen en el Nuevo Testamento como exorcismos, es una expresión exousia, que significa la autoridad de Dios ejerciéndose, echando afuera el mal. Todos esos exorcismos lo que son es muestra de eso. Como muy claramente el texto lo dice, es que lo que está ocurriendo no se presta a ninguna posible mala interpretación, como ellos, con sus prejuicios y ya con su agenda preconcebida de condenar a Jesús, quieren malinterpretar aún el bien que Jesús hace. Y entonces Jesús lo que está mostrando es que en él la presencia del reino de Dios ha llegado. Es una expresión muy bonita que enlaza también con el pasaje anterior. El pasaje anterior había terminado: cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pues ahora en el Evangelio según San Mateo, que también comparte esta parte del texto, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso ha dado pie a uno de los nombres interesantísimos del Espíritu Santo, el dedo de Dios o la mano de Dios, que lo que en última instancia están diciendo es el actuar de Dios. Cuando se habla del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, no hay cómo hablar sino a través de analogías, o sea, de experiencias en nuestra vida cotidiana que en definitiva terminan explicitando esto. El Espíritu de Dios es como. Así como el viento viene y va y no sabemos de dónde, así es el Espíritu de Dios, se conoce por los efectos. Así como la paloma baja a su nido, así es el Espíritu de Dios. Así como el agua, así como el aceite, así como el dedo de Dios. Entonces es en este momento uno de los nombres del Espíritu de Dios, o sea, así como el actuar de Dios. Cuando Dios actúa, cuando el Espíritu de Dios actúa, así es. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Hombre, no se puede prestar a mala interpretación, como ya vamos a ver que estos lo malinterpretaban. No hay posibilidad de malinterpretación. Primero, no hay posibilidad de malinterpretación, porque entonces, ¿cómo así? Que el diablo está echándose a sí mismo, está peleando contra sí mismo, está destruyéndose a sí mismo. Eso es absurdo. Es primer razonamiento de lógica. Segundo, sus hijos o sus discípulos, como traducen otras versiones, sus hijos y sus discípulos, entonces ¿por quién los echan? Cuando ellos tratan también de expulsar el mal, la práctica del exorcismo era una práctica relativamente común en el judaísmo, en esa época, ya hablaremos un poco de eso. Y entonces decía, y cuando sus discípulos o sus hijos los echan, y entonces también les van a decir que es el nombre del diablo que lo están echando. No, ellos mismos se van a volver contra ustedes si siguen con ese tipo de planteamiento. Es lógico que lo que está ocurriendo no tiene ninguna otra interpretación, que la presencia de Dios, el reinar de Dios, el dedo de Dios, la acción de Dios está actuando. Entonces es una de las manifestaciones claras también de la presencia del reinar de Dios. Las sanaciones, los milagros, la misericordia, la enseñanza, la persona de Jesús. En Jesús Dios está presente. Y claro, si Dios está presente, el mal, todo tipo de mal, tiene que ser echado afuera. Si yo pues, por el dedo de Dios, por el actuar de Dios, por el Espíritu Santo, expulso el mal, el demonio, eso no puede significar otra cosa que Dios está entre nosotros, que el reino de Dios ha llegado entre nosotros. Yo quería tomar del Antiguo Testamento porque concretamente en el Éxodo nos habla de ese dedo de Dios. En el capítulo 31, versículo 18, nos dice lo siguiente: después de hablar Dios con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y hay otro texto que me llama a mí mucho la atención y es el Salmo 8, que habla de esa acción creadora de Dios. Y en versículo 4,
Salmo 8, versículo 4 nos dice bellamente: al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿sí? Entonces es como ese actuar de Dios, como bien lo explica Oscar, ¿cierto? Ese actuar de Dios, y lo explicaba muy bellamente Silvano Fausti, el teólogo, pues, que escribe acerca del evangelio, de los 4 evangelios, y él habla de que la mano o el brazo completo es todo ese poder de Dios, ¿cierto? Pero el dedo es como el poder de Dios, pero como con un actuar delicado, como de un artista, digámoslo así, como en una obra concreta, ¿sí? Entonces es algo muy bello, como ese actuar con todo su poder, como lo es el Espíritu Santo, de una manera especial, que actúa también de manera especial en nuestra, pues en este caso, y en nuestra vida también. ¿Recuerdan ustedes la obra de Miguel Ángel en el juicio final? Hoy estaba pensando en eso. Entonces, cuando representa la creación de Adán, claro, así que extiende su dedo, exactamente, para tocar y para darle la vida, o sea, es el actuar de Dios. Es el Espíritu de Dios, el actual. Y el Espíritu de Dios es Dios actual, actuante. Dios actual, actuando. Muy bien. Don Jorge, ¿qué hay por allá? Bueno, pues varias cosas. Qué bueno hablar un poquito de esas palabras que resuenan tanto acá en el texto. Aparece la palabra Belcebú, aparece la palabra demonio, creo que también aparece Satán. Y estaba mirando un poco, cuando uno busca la explicación, por ejemplo, de Belcebú, aparece como el dios de lo sucio o el dios de las moscas o algo así, pero leyendo y escuchando al padre David, explicaba algo que me pareció muy bonito y muy interesante, inclusive con relación a todo el texto que nos presenta hoy, y es que él comenta que no, pues como que da otro significado a la palabra. Esta palabra viene de un dios cananeo, y este dios cananeo era como el dios de las casas o como el dios del edificio. Entonces me llamó mucho la atención esto, Baal, porque esa es lo que es la forma primera de Baal, dueño, amo, señor de la casa, Entonces, y entonces la otra versión es la ridiculización que hacían entonces el judío creyente. Entonces la otra expresión del dios de las moscas es entonces la ridiculización que hacen sobre el diablo y sobre los ídolos. Entonces, ¿cuál dios de cuáles casas? Como eran los dioses cananeos, ¿ya? No, eso es simplemente dios de los cementerios, el dios de las moscas. ¿Qué poder tiene sobre los moscos? Así es, pero entonces me pareció muy interesante porque aquí luego nos va a decir el texto que el Señor limpia la casa, ¿cierto? Entonces, el que es Señor de nuestra casa, o sea, de nuestro interior, tiene que ser Jesús. Él es el que limpia la casa, no esos otros dioses que, digamos, hemos dejado llenar nuestro corazón, no hemos dejado de ensuciar nuestro interior. Es Jesús el que viene a limpiar la casa, y si usted, digamos, permite que esos dioses exteriores vuelvan, pues obviamente va a ser terrible su casa, su interior, su corazón, su vida. Entonces esa es una expresión, ¿cierto? Cuando escuchamos de Satanás, el Satán se refiere al que acusa, al que señala. El diablo se refiere al que divide nuestro interior, al que está dividiendo nuestro corazón. Entonces ningún otro Baal, ningún otro Dios, ¿cierto? Ningún otro ser tiene por qué estar en el centro de nuestra vida, sino que tiene que ser el Señor Jesús. Por eso acá más abajito va a decir que si llega uno más poderoso, recuerde que Juan el Bautista ya había dicho en 3:16 de Lucas que él tiene más poder, que él es el que es más poderoso, el que tiene el poder total, y él es el que está venciendo en este momento sobre todo mal, sobre todo Dios, que nosotros podamos dejar reinar, o sobre todo, Señor, que podamos darle espacio en nuestra vida. Aprovecho la buena interpretación que haces, Jorge, para dar un poco el sentido del título extraño que le dimos al programa de hoy.
Y que doña Luz María me dijo, pero ¿cómo así? Entonces, doña Luz María, ¿cómo es extraño título del programa de hoy? A ver, Mauricio, ¿cómo que lo pusimos? Es que ya estoy tratando de echarle cabeza. ¿Llena la casa de Dios o se te llena de demonios? Entonces, cuando sugerimos ese título para hoy, además de taquillero, espero que sea taquillero, es un título que tiene todo que ver, como ya al ir corriendo la explicación se dan cuenta. ¿Qué es lo que está en juego? La casa, o sea, la vida personal, la vida familiar, la vida de la ciudad, la vida humana. ¿Quién es el señor de la casa? ¿Quién es el Baal? Baal es una expresión que significa amo, dueño o señor. Y entonces, ¿quién es el señor de la casa? ¿Quién es el señor de mi casa? ¿Quién es el señor de mi familia? ¿Quién es el señor de mi empresa? ¿Quién es el señorío sobre nuestras instituciones, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra cultura? Y entonces lo que está presentando, aquí en realidad Lucas ha hecho una unión, como él acostumbra, de una serie de perícopas que antes circulaban por aparte. El texto que hay en el fondo que le sirvió a Lucas para esta composición lo tomó del Evangelio según San Marcos, allá con la acusación que hacen a Jesús de que expulsa el mal por el mismo Belcebú. Y esa acusación en el Evangelio según San Marcos, que es el contexto original del texto, lleva a unas implicaciones muy interesantes, lleva a desarrollar lo que es el pecado contra el Espíritu de Dios. Sí, que ese es el contexto original de ese texto. En otro momento lo podemos hablar. Aquí Lucas se dejó llevar por el tema del diablo, los demonios. Muy bien explicaba ahora Jorge, daimon es la expresión griega que significa dividir, distribuir, y hacía referencia a la mitología griega, a los dioses de la muerte que dividían y distribuían el cuerpo, o sea que destruían el ser humano, y de ahí viene entonces el plural convertido en demonios, ¿ya? Y tiene otro tipo de evolución también esas expresiones, daimon, lo utilizan inclusive los filósofos en algún sentido, pero para Israel ese daimon y ese demonio era el título que le daban a los dioses paganos. Los dioses paganos, a ver, como para... pero antes de explicar eso de los dioses paganos y los demonios, termino con esta idea que es la central. ¿Cuál es la idea central? ¿Quién es el señor de la casa? Y resulta que alguien que pensaba ser fuerte, armado, custodiaba su palacio y sus bienes y pretendía estar seguro. ¿Quién? Los demonios y el Satán sobre este mundo, el mal sobre este mundo. Entonces, el mal sobre este mundo pretendía estar seguro con sus vasallos. ¿Quiénes? Los seres humanos esclavizados por el pecado, por las malas decisiones, por los miedos, por las hechicerías, por todo un mundo, la mentira, por todo un mundo de destrucción. Y entonces ese mal, en la forma y representación que tengamos de él, después podemos hablar de eso, entonces se sentía dueño, el fuerte y el poderoso sobre este mundo. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Llega uno más fuerte que él y le vence. Es más fuerte. Y le quita las armas en las que estaba confiado. Amén. Y reparte sus despojos. Tal cual. Y esa es la concepción que viene desde el judaísmo y desde el Antiguo Testamento. Que esta época del mal del hombre, que vino a partir del pecado de Adán, del primer hombre, que esta introducción del mal en el mundo por el pecado y todas sus consecuencias en enfermedad, en injusticia, en muerte, que toda esta época, todo este eón, todo este tiempo de mal, por haber dado el rechazo, la espalda a Dios, cuando venga el Mesías,
Entonces así piensan los textos judíos. Cuando venga la época del Mesías, entonces se romperá el yugo de la maldad sobre este mundo. Se vencerán definitivamente todo tipo de demonios y el Satán. Y entonces es también lo que el pensamiento apocalíptico trabaja, es el encadenamiento de Satanás. Es lo que la apocalíptica trabaja, como que Satanás está durante 1000 años, o sea, durante tiempo indefinido. Está atado, está encadenado, porque es la época de la acción del Mesías, hasta que venga el juicio definitivo, el último día, el juicio definitivo, donde sea totalmente destruido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que en él el reinar de Dios ha llegado. Él es el Mesías. En él actúa el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, el poder de Dios. Que él es el más fuerte, que que lo ha vencido y le ha quitado las armas, ¿ya? A toda forma de mal. Y por eso, y entonces aquí es donde Lucas une una exhortación posterior de Jesús, que sobre todo se utilizaba mucho en la tercera generación cristiana, cuando fue poco a poco pasando las comunidades cristianas. ¿Por qué? Por la tentación que tiene el creyente de entibiarse. De dudar del poder de Dios. También, ¿no? Lo de la casa, mi hija, va en este sentido. Hubo un momento en que el Señor Jesús, el Mesías, vino y con su bautismo y con su perdón y con su exousia, con su poder, autoridad, echó afuera el mal. Y somos redimidos, y somos perdonados, y somos hechos nueva criatura. Y entonces, este es un pasaje a la vigilancia. Ojo, vigilen, porque ya la salvación ha llegado a nosotros. Ya la salvación ha llegado a nosotros. Pero el mal ya ha sido vencido. Pero ojo, su vida, su casa, si no la llenas del señorío de Jesús y de su seguimiento acorde como discípulo, ojo, repito, si tu casa, tu vida, tu familia, la cultura humana, miren esta cultura humana, sería muy largo de explicar cómo el mundo antiguo estaba bajo la superstición, la magia, los falsos dioses y cantidad de miedos y de temores, y cómo por Cristo y el cristianismo todo eso ha sido echado afuera. Pero cómo cuando no se llena la casa de la cultura, de la persona, de la familia, cuando no se llena con el Señor verdadero de la casa, no con el Baal Zebú, con ese Dios falso y de las moscas, con ese que pretende ser Dios de la casa y que lo único que viene es a destruir y a dividir, y entonces hay que llenarlo del único Señor, del Señor de la casa, y así la casa se llenará del perfume. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. O sea, la casa se llena de la presencia del Señor y del seguimiento del Señor. Entonces esto es una advertencia tremenda para los que ya hemos conocido el Señor, para los que hemos experimentado la libertad del Señor, para los que hemos experimentado el paso de la autoridad, del exorcismo del Señor, sacándonos de todo tipo de mal, de que hay que estar en el seguimiento, de que hay que estar en el servicio y en el recibir el señorío de Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que después, si no, otra vez vienen, y antes vienen más demonios. Antes vienen más demonios. ¿Cómo así que antes vienen más demonios? La situación de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Esto ha tenido muchas interpretaciones y pudiéramos despacio explicitarlo mal, pero desgraciadamente a nivel de personas, a nivel de pueblos, a nivel de familias, tantas veces se ve. Reciben la alegría de la salvación del más fuerte y de la presencia del Señor, y no llenan su corazón del Señor, y no llenan su vida del seguimiento, y no están en el seguimiento de transformación del Señor, de discipulado, y uno los ve después de 3, 4, 5, 6 años recayendo y aún en situaciones peores. Sí. Esa es un poco la advertencia de lo que está diciendo el texto.
Sí. Es la experiencia también que Lucas nos va a enfatizar más adelante, velad y orad, o sea, estar muy unidos al Señor, definitivamente. Pues yo quería hablar un poquito de ese Satán también, y a partir de un testimonio, porque yo pues como hice la tesis del Padre Nuestro, y ustedes saben que el Padre Nuestro, la última petición, que no la tiene Lucas inclusive, es de líbranos del mal, y definitivamente es del malo. Esa es la traducción concreta. Y como ahora pues estábamos explicando esa parte del malo, pero cuando yo fui a hablar de esto, como que lo hice a un ladito y dije, ay no, este tema yo como que no me meto mucho con él porque no lo entiendo. Y pues ya después que me llamaron la atención, y no, tiene que estudiar ese tema, tiene que tomar conciencia, quién es el malo, qué pasa con el malo, todo esto. Me encontraba incluso con interpretaciones de teólogos que dicen que el malo no existe. Pero luego pues aclaré muchísimo con el catecismo de la Iglesia Católica, porque traen el numeral, pues realmente nos trae todo un comentario al Padre Nuestro que se lo recomiendo, excelente. Todo ese comentario al Padre Nuestro es bellísimo, le ayuda a uno a entender la oración del Padre Nuestro. Y en la última petición, líbranos del mal, pues voy a leer un numeral que dice el 2851, cuando dice: en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. A mí esto me impactó mucho, ¿cierto? Porque uno pues como que cree que es algo que lo pintan ahí con cachos y cola, como, bueno, como algo imaginario, ¿cierto? Pero no, aquí dice, designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, como lo explicaba ahora, lo explicaban ahora tanto Jorge como Oscar, ¿cierto? Que es diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y en su obra de salvación cumplida en Cristo. Nos habla también de textos que trae la palabra de Dios. En Juan 8:44 es palabras de Jesús. Cuando habla del malo dice, es el homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Y también en el Apocalipsis 12:9 cuando dice Satanás es el seductor del mundo entero. Entonces, y es por el que nos dice, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo. Y es pues como también todo ese relato de Adán y Eva que precisamente se dejan seducir por el malo, ¿cierto? Que es la experiencia de nosotros de cada día. Todos estamos diariamente tomando decisiones. Yo decido si obro el bien o el mal, definitivamente. Si me dejo llevar por la experiencia de Dios y voy a tratar de hacer y de obrar como Jesús, que lo dice bellamente en los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien, o definitivamente hago lo que yo quiera y me dejo llevar por mis instintos, y ahí es donde me dejo llevar por el mal. Es un tema muy complejo. Aquí en estas próximas 10 horas no alcanzamos a desarrollarlo. A desarrollarlo. Es un tema realmente complejo. Es importante, yo creo, que distingamos varias cosas que nos van a ayudar en nuestra comprensión personal y en nuestra comprensión existencial. Hay distintas maneras de expresar las experiencias humanas a lo largo de la historia. Repito, hay distintas maneras, concepciones, maneras de expresar las distintas experiencias que como persona y como pueblo vivimos a lo largo de la historia. En las Sagradas Escrituras también se ve esa influencia de esas maneras de expresar. Por ejemplo, cuando estuvieron bajo la influencia de la época babilonia, persa, sobre todo, y después con los griegos, donde se introdujo mucho ese tema. Hubo otros momentos en que no era tan claro.
Y a lo largo del desarrollo del conocimiento posterior, entonces también hay como otras maneras de comprender la vida. Pero ahora no me quedo en eso porque esas serían las primeras 4 horas de las 10 horas para hablar de este tema. ¿A qué voy en estos minutos? Mire, volviendo sobre lo del Padre Nuestro, el Padre Nuestro, la oración de Jesús, la oración del cristiano, la plenitud de la oración, él lo expresa muy bien en las últimas 2 peticiones. ¿Qué es lo que dice en las últimas 2 peticiones? Hombre, el ser humano tiene muchas necesidades. Y las últimas 2 peticiones voy solamente sobre eso. Una primera de las últimas 2, decidir bien, porque somos seres de decisión, somos seres llamados a la libertad. Y continuamente estamos ante las tentaciones, posibilidades de decidir mal. Y entonces, ante el mal uso de la libertad, ¿qué le pedimos a nuestro papá, a nuestro padre? No me dejes decidir mal. O sea, no me dejes caer en la tentación. Porque la decisión mala puede estar movida por cosas externas, por situaciones, pero sobre todo pasa por mi interior. Pasa por mi ámbito de decisión. Yo puedo estar viviendo muchas cosas de influencia externa, pero es mi decisión y es lo que le estoy pidiendo al Señor, que no me deje decidir mal. Pero inclusive dentro de mí tengo una lucha interna, porque están mis instintos, mis temores y mis pasiones, y tanto más tengo que decirle al Señor, no me dejes caer en la tentación, o sea, no me dejes decidir mal. El ámbito de esa petición pasa pues al buen uso de la libertad humana. Pero la última petición va en otro sentido. El ser humano desde siempre sabe que hay un montón de realidades y ámbitos que lo afectan y que no dependen de él. Que lo afectan y que no dependen de él. Unos lo afectan para bien. Y entonces dice, ¡qué bendición! Y los creyentes descubrimos detrás de esto la acción de Dios. Pero hay otra serie de ámbitos y de cosas que le pasan a uno en la vida y que no dependen de uno. Por ejemplo, un tsunami. Por ejemplo, determinado tipo de enfermedades. Hay enfermedades buscadas. Que cuando hay esas enfermedades buscadas, entonces uno diría, hermano, ¿qué más iba a esperar? ¿Ah? Pero la mayoría de enfermedades, entonces que se salen y se descontrolan, más allá de todo eso, y muchas otras realidades que vienen a afectar la vida y entonces vienen como externas. Eso en última instancia es a lo que llama la oración del Padre Nuestro. Líbrame de todo mal, de todo lo que no está en el ámbito de mis decisiones. Lo que está en el ámbito de mis decisiones, no me dejes decidir mal. Lo que está en el ámbito de lo que yo no puedo decidir, líbrame, Señor, líbrame. Y entonces ahí se comienza a trabajar, y por eso les digo que es muy largo, hay cómo el ser humano ha ido a todo ese tipo de fuerzas y de realidades a lo largo del tiempo, dándole características personales. Ahí tenemos que entrar en qué significa lo personal y todo esto. Lo cierto es que la palabra, que no trae un tratado muy sistemático y muy claro sobre esto es un tema complejo. Lo que sí quiere que el creyente tenga claro, oído a lo que sí es que todo tipo de mal externo, sea persona, fuerzas, cosas raras, lo que sea, que en definitiva parte del problema del mal externo es que como el ser humano no lo puede comprender, entonces todavía más temor le da. O aún hay unos males externos que los comprende y que todavía lo afectan, porque no es capaz de solucionarlos. Entonces, el ser humano comprende lo que es un tsunami, claro, póngale ahí una barrera y nada. El ser humano comprende lo que es un huracán, ya con el desarrollo de las ciencias. Antes, en el lenguaje mágico mitológico, entonces pensaban que era un demonio que lo formaba y lo hacía. Ahora comprendemos en el lenguaje de la ciencia lo que es un huracán, contrólelo.
Ahora comprendemos con el lenguaje de la ciencia lo que es la sequía y el calentamiento global. Contrólelo, ¿ya? Ahora comprendemos con el lenguaje de las modernas formas de entender el mundo muchas cosas, muchos males que siguen agobiándonos. La comprensión ya es una cosa interesante, ya nos ayuda la comprensión de esos males, pero precisamente hay cantidad de males que aún comprendiéndolos a nivel de naturaleza, a nivel personal y de salud, inclusive a nivel psicológico, que aún comprendiéndolos no significa que ya los superemos. ¿Qué decimos cuando decimos líbranos del mal, del malo y de todos los efectos del mal y del malo? Que en Jesucristo el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado. Y que si la casa del ser humano se llena de Él, vivimos la salvación que Él nos ha traído. ¿Qué decimos entonces? Lo que de nuevo estamos proclamando es que todo tipo de mal, el que sea, y las consecuencias del mal, el mal que es el pecado, por decidir mal, por caer en la tentación, las consecuencias del pecado, y todo tipo de mal extraño, externo, personal, fuerzas, interprételo como quiera, mitológico o personal, diga lo que diga sobre eso. Lo importante es lo que ocurre en Jesús. Lo que ocurre en Jesús es que todo tipo de mal ha sido vencido y que el que recibe a Jesús como Señor de la casa, de su casa, recibe el reinar de Dios y recibe su salvación. Eso es lo que los textos de los evangelios quieren enfatizar. Después se llama la hermenéutica, la interpretación de cada una de esas otras cosas. Es compleja, pero lo que no podemos pasar es esto: ¿cuál es la intencionalidad de los textos? ¿Qué es lo que el autor sagrado, qué es lo que Dios a través de los autores sagrados en esa cultura nos quiso enseñar? Dios a través de los autores sagrados en esa cultura y en ese lenguaje nos quiso enseñar esto: ya el reinar de Dios ha venido en Jesucristo, y el que lo acepta y llena su casa de Él experimenta su salvación. Es lo que dice San Pablo en Romanos 8:37. En todo salimos más que vencedores gracias a Jesucristo que nos amó. Amén. Y ahí hace todo un listado de todos esos males que nos aquejan. Sí. Y esto que hemos estado reflexionando y explicando nos tiene que ser el antídoto claro contra muchas cosas. Por ejemplo, contra la angustia, por ejemplo, contra los temores, y por ejemplo, contra una visión equívoca de la vida de unos que por todas partes lo único que hacen es ver diablos y demonios, y que su vida comienza a girar en torno a diablos y demonios como si fueran los señores de la casa. Sí. El Señor de la casa es el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios. Así es. Y entonces, esto que estamos proclamando es la verdad del Evangelio, que en Jesucristo hemos sido salvados y librados de todo mal, aún hasta del último enemigo, la muerte. Esto lo podemos explicar en distintos tipos de lenguaje. Por ejemplo, acabamos de hacer un curso de cuántas enseñanzas para explicar esto en lenguaje apocalíptico. Bastantes, como unas 30 creo. Como unas 30 horas o más para explicar esto en lenguaje apocalíptico. Esto también lo podemos explicar en lenguaje psicológico. Esto también lo podemos explicar en distintos tipos de lenguajes teológicos. Pero la explicación que sea, la que le tiene que quedar a usted claro es esto: el reino de Dios ha llegado. Si yo, dice Jesús el Mesías, por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, expulso el mal, ¿qué significa? Que el reino de Dios ha llegado a nosotros y que por lo tanto llenemos nuestra casa con el señorío de Jesús y viviéndolo como verdadero Señor, y no permitamos que nada ni nadie, el demonio de la droga, la fuerza de la droga, así es, la fuerza del alcoholismo, la fuerza del vicio del azar, de los juegos de azar,
la fuerza de cualquier tipo de expresiones Las o armas. espíritus y tanto más cualquier otro tipo de extraños personajes o personalidades extrañas, como decía el catecismo, Sí. una personalidad mal y de mal, que ni mucho menos llene nuestro corazón. Que nuestro corazón sea llenado por el que nos hizo para el amor, por el que nos libertó por amor y por el que nos santifica en su amor. Amén. O como dice la carta a los Hebreos 12:2, fijo los ojos en Jesús, el que inicia y lleva a plenitud nuestra fe. Como ven, es que empezamos el tema y Se esto nos va yendo se nos el fue tiempo. yendo. Nos Saludemos pasamos y del tiempo. despidamos. Saludamos y despidamos a los que nos escribieron hoy. Nos escribe Laura Elena Galván Letechipía, que desde México ha sido muy fiel en este programa. John Jairo Caicedo. Bueno, Lina Constanza García, que nos escribe en Manizales. María Gudelo. Dori Coral. Claudia Rivera. Felipe Saldarriaga. Jorge Cartagenova. Es de Quito, Ecuador. Qué bueno. Saber de Jorge, de toda su familia, muchas Saludos bendiciones. y bendiciones para toda la escuela por allá en Quito. Cecilia Reyes Guillén, desde Uriangato, Guanajuato, México. Y Cecilia Villegas, desde aquí de Medellín, creo que es ella. Muy bien. Pues a todos ustedes, que llenemos la casa, la vida, todas nuestras realidades del señorío salvador de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y los haga prosperar. Les muestre el Señor su rostro y les conceda la paz. Nos recuerdan que a continuación tenemos Hagamos memoria. Y además que estamos ya en la última semana de los bonos, ofrenda, que nos ayudan a sostener todos los distintos medios de evangelización, sedes y misiones. Agradecemos a aquellas personas que han estado colaborando y le pedimos al Señor que mueva también el corazón de todos para que, como dice el apóstol San Pablo, lo conseguido por esta ofrenda redunde en alabanza y gloria de Dios y en el servicio de los hermanos necesitados. Que el Señor los bendiga. Amén. Bono Ofrenda Pro Evangelización 2021. Poderoso es Dios para colmarlos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre y en todo lo necesario, tengamos de sobra para hacer toda obra buena. 2 Corintios 9:8. Este año se entregarán 6 premios secos de 1 millón de pesos. Y un premio mayor de 20 millones de pesos. Los premios secos se entregarán el 16 de abril, El 21 de mayo, el 18 de junio, el 16 de julio el 20 de agosto. y el 17 de septiembre. El premio mayor de 20 millones de pesos juega el 15 de octubre. Para participar del bono se pide una ofrenda de 30,000 pesos o $10. Lo puedes solicitar a través de nuestra línea telefónica 448-1530 o a través del WhatsApp Más 1-954-544-0598. o más 57-321-604-5211. Dios ama al que da con alegría. 2 de Corintios 9:7. En los 25 años de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, es tiempo de colaborar con la evangelización. Con este bono puedes apoyar los 1530 en el AM, Nuestro canal en YouTube, Yeshua TV.
y la página www.escuelabiblica.org. Y además estás apoyando todas las sedes y misiones permanentes. Bono ofrenda pro evangelización. Este es nuestro canal en YouTube. Yeshua TV. Suscríbete Dale a la campanita para que recibas las notificaciones